Dios le bendiga, Dios le guarde en este día. Este es su hermano y amigo, el hermano Esteban Suárez. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite en este día poder estar compartiendo de su palabra con cada una de las personas que nos están escuchando. Recuérdese que el propósito de este programa es que usted escudriñe juntamente conmigo las escrituras. Porque esto es importante, porque en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Y en el día de hoy quiero darle continuación a los estudios que ya empezamos acerca de las cartas que escribió el Señor a través de Juan a las iglesias de Apocalipsis, a aquellas 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. Recuérdense que yo siempre le dije desde el principio que cada una de estas iglesias representa las 7 dispensaciones de la iglesia de Jesucristo desde su comienzo hasta el rapto de la iglesia, desde el libro de los Hechos hasta el capítulo 4 de Apocalipsis. También estuvimos hablando acerca de cada una de estas iglesias, lo que se le escribe. Todas estas cosas están sucediendo en el día de hoy, que estas cartas, a pesar de que fueron dirigidas a la gente de la iglesia, también fueron para las iglesias en general, aún para las iglesias existentes en este tiempo de la actualidad. Es un mensaje presente, es un mensaje que no podemos pasar por alto, que lo que se le escribió a ella va a ser de beneficio a cada uno de nosotros. Así es por eso que la escritura dice al final de cada una de las cartas que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, si tú tienes oído para oír, este mensaje es para ti también en el presente. Así que en el día de hoy nos toca hablar de el mensaje a la iglesia de Sardis. El mensaje a la iglesia de Sardis. Estuvimos hablando del mensaje a la iglesia de Éfeso, estuvimos hablando del mensaje a la iglesia estudiándolo de Esmirna, estuvimos hablando de Pérgamo y ahora también estuvimos hablando de Tiatira, que fue la 4ª iglesia, y la 5ª iglesia es la iglesia de Sardis. Son 7 iglesias, ya estamos llegando al final de estos estudios y a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros al final de estos estudios. El propósito de esto es de que usted siga edificándose, que usted siga creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que como siempre le digo, busque su Biblia, abra la Biblia en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, el libro que la gente le tiene miedo, que casi nadie quiere leer. Los cristianos no quieren leer, los pastores no predican de ellos, la gran mayoría de ellos, porque no. Yo no voy a decir por qué, pero leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso del 1 hasta el verso número 6. Escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, él conoce tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Y ay, Padre, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate pues lo que has recibido y oído, y guardarlo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. No está malo. Dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra en el día de hoy. Vamos a comenzar desglosando, hablando acerca de este mensaje a esta iglesia. Vamos a hablar acerca de la iglesia. Es una de estas 7 iglesias que se encontraba en Asia Menor, lo que en la actualidad es Turquía.
Eh, yo estaba buscando el significado, la definición de la palabra Sardi y no hay mucho, no encontré mucho acerca de ella. Algunos comentaristas dicen que el significado es los escapados o los sobrevivientes, pero la gran mayoría de ellas lo que dicen es que lo que quiere decir es come out, que quiere decir en inglés sal fuera. Y yo creo que yo me voy a ir por esta. Y después usted se da cuenta por qué yo escogí esta definición. Sal fuera. Entonces, como siempre le digo que la carta tiene 7 pasos, como las cartas anteriores, que cada una tiene 7 pasos. Esta también tiene 7 pasos. Si usted lee los versículos junto conmigo, usted se dará cuenta que escribe Juan de parte de Jesús, o el autor es Jesús. Jesús mismo es el que ordenó a Juan a escribir las cosas que son, las cosas que han de ser y las cosas que serán después de esta. Así que Jesús le escribe, es el que le escribe, y le escribe al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, al líder de la iglesia, a la cabeza de la iglesia, o a la cabeza de la iglesia de Cristo, al que está frente de la iglesia. ¿Qué de bueno? Bueno, esta iglesia no tiene nada de bueno. Fíjate, amado, que la iglesia se fue desde el principio, la iglesia comenzó en el vigor del Espíritu Santo, en el fuego de Dios, la unción de Dios, milagros, prodigios, señales por todos lados, la era apostólica, pero ya al final de la era apostólica la iglesia comienza a enfriarse, empieza a degradar, y esa es la primera carta que escribió el Señor a la iglesia de Éfeso. Ya ese era el final de la era apostólica, solamente quedaba un apóstol con vida y era el apóstol Juan. Ya la iglesia estaba entrando o había entrado en el turno de la decadencia, diría yo, pero de una forma paulatina, una forma progresiva. Hemos visto de que a través del estudio del restante de las iglesias, la iglesia de Esmirna fue una iglesia perfecta, el Señor no tenía nada en contra de ella, pero ya en la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira vemos que el Señor le empieza a, a tener unas cuantas cosas en contra de ella. La iglesia empezó con la fornicación, adulterio, doctrina falsa, todo ese y la idolatría ramplante, de chavala, idolatría a todo lo que da, pero ya ahora la iglesia está en un estado de que deprimente, amado, porque el mismo Señor la describe como que está muerta. Así que Sandy se le dice a la iglesia muerta. Y vamos a leer los versículos y vamos a estar desglosándolo. Esta es la era de la iglesia conocida como el tiempo antes de la reforma, el tiempo antes de que Martín Lutero encontrara en aquel monasterio aquella Biblia que cuando la abrió en Habacuc capítulo 2 verso número 4, donde dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más es justo por la fe vivirá. Amén. Y comenzó el ministerio protestante, salió de la iglesia católica, porque Santo lo que representa es la iglesia católica, la iglesia que está muerta. La iglesia católica es una iglesia muerta. No quiero ofender a nadie, no es mi intención ofender a nadie, pero una realidad es una realidad. No hay vida, no hay poder, no hay unción, no hay milagro, no hay prodigio, no hay señales, no hay nada de Dios. Y muerte lo que quiere decir es separación de Dios. Eso es lo que es la muerte, es la separación de Dios. En otras palabras, Dios se separó, ya Dios comenzó con la iglesia en la era apostólica, pero ya en este periodo de tiempo ya la iglesia está en un estado de muerte espiritual, separación. ¿Por qué Dios se separó de la iglesia? Bueno, porque lo que hace que Dios haga división, lo que hace que Dios se separe, de acuerdo a la Biblia, es lo que, como dice Isaías, es que vuestros pecados y nuestras iniquidades han hecho que Dios esconda su rostro y que haga separación entre vosotros. Así que a consecuencia del pecado, la iglesia está
en un estado de muerte, muerte espiritual, no hay relación con Dios. Dios está enojado en contra de esta iglesia, es la iglesia católica. Y nosotros vamos a ver a través de los estudios, tú me entiendes, pero la historia dice que no tengo los datos exactos en qué año ocurrió esto, pero sí sé que fue en la era, él representa la era de Martín Lutero, donde Martín Lutero, que era un monje católico, tuvo una revelación de parte de Dios, donde Dios le dejó saber de que la fe, que justo por la fe vivirá. Y Martín Lutero escribió las 95 tesis, eso usted lo puede buscar, esto es historia, y usted puede ponerlo en Google y Google, como dice la gente, y ahí le sale la información. Así que Martín Lutero fue el que comenzó la reforma y este movimiento, que es el movimiento protestante, de que protestaba de la doctrina de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estaba en esa doctrina de que Dios no se agradaba de ella. Así que, verso 1, escribe al ángel de la iglesia, al líder de la iglesia, al pastor de la iglesia. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, ya ven, los 7 espíritus de Dios representan al Espíritu Santo. Y las 7 iglesias, recuérdense que las estrellas representan las iglesias. Él es el que tiene las iglesias en sus manos. Alabado sea el Señor en esta hora. Y Dios comienza diciéndole, yo conozco tus obras, típico del Señor. Él es omnisciente, Él sabe lo que yo hago, lo que tú haces, quién tú eres, quién yo soy. Yo conozco tus obras. Dice, que tienes nombre de que vive y está muerto. La Iglesia Católica es la religión del Estado. En aquellos tiempos fue cuando Constantino unió también la iglesia al Estado y hasta el día de hoy así se ha conservado ese tipo de doctrina. Nombre, Iglesia Católica tiene nombre de que vive, pero es una iglesia que no, una iglesia que se dice que el Papa, el mismo Papa dice que él es el representante de Dios en la tierra, pero no hay relación con Dios. Están muertos, están vacíos, están paralíticos, no hay nada de Dios dentro de la iglesia católica. Yo le digo eso por experiencia, más a mí así la iglesia católica está mal, que hace como 30 años atrás, cuando me hicieron santo allá en Cuba y todo eso, yo me hice santo porque yo estaba huyendo de la policía, yo no quería ir para preso, y en desespero hice un dinero y me metí en la santería. A veces la santería me iba a librar de eso, pero nada. Si no vengo para los Estados Unidos, las cosas hubieran seguido andando como está. Es más, que vine para los Estados Unidos y fui preso también aquí en los Estados Unidos. Alabado sea el Señor en esta hora. Digo esto para vergüenza, no porque me gozo de esto, ni porque me regocijo de estas cosas, sino para vergüenza mía, misma propia, yo lo digo. Pero ese fue el motivo, esa es la razón, esa fue la causa por la cual yo me entregué a esa secta llamada santería, Lucumí. Y así la mayoría de los cubanos están envueltos en eso también, porque uno no quiere ir más preso, el otro dice que está enfermo. Yo pasé por alto que mi mamá me habían hecho batalá porque mi mamá salió con un cáncer en el cerebro y le dijeron de que va a pasarle santo, que batalá es el padre de las cabezas, que eso no sé cuándo, y le hicieron santo, pero mi mamá se murió. Desde que yo tengo uso de razón, mi mamá estuvo enferma, tirada en una cama, vestida de blanco, con collares, con todo ese tipo de cosas, pero los santos no la levantaban porque los santos no tienen poder para eso. Alabado sea Dios en esta hora. A lo mejor si le hubieran dicho lo que tienes que buscar de Cristo, lo que tienes que buscar de Dios, Dios lo hubiera levantado, y si no lo hubiera levantado, se lo hubiera llevado con ella. Alabado sea el Señor en esta hora, mi mamá estuviera en el reino de los cielos. Oh, gloria al Salvador. Pero una de las cosas que me dejó impresionado a mí, cuando yo salí del cuarto de santo, que salí con la yumbona y ese tipo de cosas, tuve que caminar. A la primera visita no podía pararme en el camino, hablar con nadie, no podía saludar a nadie. Bueno, usted sabe eso, usted es santero, usted sabe de eso. Y yo salí caminando y la yumbona vigilando para ver si yo saludaba a alguien, a ver si yo era, y yo mirando para abajo, así, y caminando directo a la iglesia de la Merced. Yo vivía al lado de esa iglesia, al lado de la iglesia católica ahí,
Y entonces el padre me recibió, yo me quedé un poco sorprendido. Y, pero, yo no tenía idea de que la iglesia estaba envuelta en esto también. Sí, la primera, yo tuve 4 paquetes, tuve que poner un paquetico en cada una de las 4 esquinas de la iglesia y con la misma regresé. Y entonces ahí sí podía saludar a la gente y hablar con la gente. Pero yo me quedé sorprendido. Y mírate en el estado que está la iglesia católica, que recibe, alabado sea el Señor, está de la mano con el mismo diablo. Recibe a los santeros, a los que practican el lucubín dentro de la iglesia, le da la bendición y todo. Mira qué cosa más tremenda en el estado que está la iglesia católica. Tiene nombre de que vive, tiene nombre de que tiene relación con Dios, porque eso es lo que es la vida, pero está muerta en sus delitos, está muerta en sus pecados. Oh, alabado sea el Señor. Mira, ahí me da lástima con los cubanos. Perdóname que me desvíe un poquito del tema, porque lo que pasa en mi país, yo amo a mi país, amo a mis paisanos y todo ese tipo de cosas, y los quiero y los amo en el amor de Jesucristo. Pero lo que pasa que nosotros es de que estuvimos por muchos años, estamos. Yo me salí de eso, por eso Sandy quiere decirse afuera. Yo salí fuera, yo salí corriendo de eso. Gracias al Señor que me alcanzó en el camino. Y mi oración es que también lo mismo que Dios haga conmigo, haga con toda la gente que me conocieron, que crecieron conmigo, gente que me ama y que yo los amo a ellos todavía, incluyendo familiares míos. Y, y yo recuerdo, amado, de que por la misericordia de Dios ha sido todo este tipo de cosas, por la misericordia de Dios. Pero yo estoy completamente convencido de lo que le pasa a mi país es de que está atado a una tradición. Así como los católicos están atados a una tradición, hay muchos católicos que no están de acuerdo con, lo vamos a ver a través de las escrituras, a través del tipo de idolatría que ahí se practica, pero sus padres fueron católicos, su madre fue católica, sus antepasados fueron católicos y eso fue la religión que ellos heredaron de sus padres y por eso están en ella todavía, porque una de las cosas más difíciles de uno deshacerse de ella es de las tradiciones, hermano, que eso es una atadura tremenda. Entonces, lo que le pasa a mi pueblo en Cuba también, a mis paisanos, lo que le pasa es que están atados a esa religión, a esa secta religiosa, diría yo. Porque eso fue lo que heredaron de sus padres y a veces pasaban por alto a mí, como en el caso mío, que mi mamá le hicieron santo para que Obatalá la librara de la muerte y mi mamá se murió. Nunca, lo que empeoró y empeoró y empeoró, así mismo le sucedió a mi abuela, así le sucedió a mis tíos, así le sucedieron a todos, que se hicieron santos por tal de que el santo la librara, pero el santo no la libró de nada y se fueron de este mundo. Que Dios haya tenido misericordia de sus almas. Entonces, los paisanos míos están atados a esa tradición que pasamos por alto, que vuestros ancestros, la gente que trajeron esta religión al país de nosotros, a Cuba en este caso, eran esclavos de los españoles. Ellos eran esclavos de los españoles los esclavizaban. Y estos santos nunca los ayudaron. La gente pasa por alto que Cuba lleva más de 64 años de esclavitud también. Un pueblo de más de 14 millones de personas, más de 64 años de esclavitud por una sola familia. Que no creen nada de eso, ellos los tienen esclavizados. ¿Por qué? Porque los santos que ellos creen y ellos veneran no tienen poder para cambiar las circunstancias de la vida, no tienen poder para cambiar la historia de la vida, no tienen poder para hacer nada de eso, porque como dice la escritura, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, alabado, o sea, tienen pie pero no andan. ¿Por qué? Porque son ídolos, lo hacen uno mismo con la mano. Y después dice, estos son mis dioses. No, hombre, no, eso es una ignorancia, pero Dios ha pasado por alto los tiempos de vuestra ignorancia. Por eso es que Dios manda a toda persona, en todo lugar, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, a que se arrepienta. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar de pensamiento, cambia tu forma de pensar, renueva tus pensamientos, vuélvete a Dios, el cual tendrá de ti misericordia. Como lo hizo Dios conmigo, Dios me dio una nueva oportunidad en la vida. Ahora tengo ojos, pero veo, alabado sea el Señor. Ahora entiendo lo que antes no entendía. Y yo estoy orando para que lo que suceda conmigo suceda contigo. ¿Por qué? Porque te amo en el amor de Jesucristo. Alabado sea Dios en esta hora. Entonces, seguimos adelante. La iglesia católica, la iglesia luterana, la iglesia esa de wesleyanas, metodistas, presbiterianas, iglesia esta de que usted no oye ni un gloria a Dios, y si usted dice gloria a Dios, lo sacan por la oreja para afuera.
porque tienen nombre de que viven, pero están muertos. Tienen nombre de que tienen relación con Dios, pero no la tienen. Dios se separó, Dios hizo distinción, Dios se desunió de ellos, se desentendió de ellos. ¿Por qué? Por la idolatría. Porque a solo Dios, usted adorará. Eso es lo que Dios es celoso. Alabado sea el Señor. Yo no quiero que usted adore a nadie fuera de Él. Y cualquiera que adore a lo que sea fuera de Dios, eso se llama idolatría. Y Dios prohibe eso y lo seguirá prohibiendo. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie, pero esta iglesia católica, eso es lo que ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Parece que Martín Lutero salió afuera. Es por eso que Esteban Suárez salió afuera y han salido un montón de gente fuera de lo que es esa tradición, esa religión. Ya ves, y si tú estás metido en esto, Dios te dice en este día, sal fuera del espiritismo, sal fuera del palo, sal fuera de la iglesia católica, sal fuera de la santería, sal fuera de todo ese tipo de cosas, porque eso es idolatría y a Dios no le agrada esas cosas. Por eso Cuba está como está. Cuba no está como está porque Cuba está en la situación que está porque se volvió a la idolatría. Cuba antes no era así, pero se volvió a la idolatría. Pero vamos a dejarlo de Cuba a un lado, vamos a ir con Saldi, que es el estudio en el día de hoy. No quiero ofender a nadie, sino que mi intención es que Dios abra los ojos de su entendimiento y usted pueda entender dónde usted está parado y cuál es su destino final. ¿Ya ve? Ahora, la iglesia católica y todas esas ramas que salen de la iglesia católica son así. Yo nací al lado de una iglesia católica y no se podía hablar. El cura se llamaba Ardaná. Nosotros le teníamos miedo a Ardaná terrible, era como si fuera el diablo. Porque Ardaná en medio de la misa, si tú la que le decías algo si te cogía cuchillando algo al lado, él paraba la misa y iba hasta donde tú estabas y te decía, te dije que te calles. Y era español, era un caso en cura. Pero bueno, vamos a dejar a Ardaná a un lado. Entonces dice, tienes nombre de que vive y está muerto. El verso número 2 dice, ser vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no haya tus obras perfectas delante de Dios. No haya tus obras perfectas delante de Dios. Verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Dice, y arrepiéntete, pues si no vela, vendré a ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Sin aviso. ¡Bum! Pero el juicio de Dios viene. El juicio de Dios dice que la ira de Dios se ha manifestado contra todos hombres. Eso está en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Dice que la ira de Dios se ha manifestado contra todos aquellos que han violentado la justicia de Dios con la injusticia, haciendo obras injustas. Ya ve, en otra oportunidad se lo leo. Dice, pero tiene pocas personas, verso 4, pero tiene pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. No todo estaba mal en medio de la iglesia católica. Vuelvo y repito, hay gente que no adoran las imágenes, que no creen en eso, pero están en esa religión porque fue la religión de sus padres y los que han conocido y que son niños. Pero Dios te dice en este día, sal fuera. Amén. Verso 5 dice, al que venciere, si sale fuera, dice, al que venciere, dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles de mi Padre. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nosotros estuvimos hablando también de que en el capítulo 13 del libro de Mateo hay 7 parábolas que van de la mano con
cada una de estas iglesias. Y la parábola que va a la mano con la iglesia de Sardis es la parábola del tesoro escondido. El tesoro escondido, y eso se encuentra en el capítulo 13, verso 44 en adelante del libro de Mateo, que lo vamos a estar tocando en un momento. Pero hay unos cuantos puntos que quiero tocar en el día de hoy antes de cerrar, que son importantes con esto de la iglesia católica. Así que, perdón, la iglesia de Sardis. Bueno, es lo mismo. Dice, ok, en verso 2 en adelante. Dice, ser vigilante afirma las cosas que están... hay cosas todavía que más o menos eso, pero están muriendo. Van a morir después de ya, aparte de las cosas que ya están muertas. Es lo que está diciendo esto. Porque hay otras horas, dice que no son perfectas delante de Dios. Acuérdate de dónde has caído. Arrepiéntete, es lo que Dios le está diciendo en este día. Ahora, aquí donde quiero tocar, en el verso 4, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Ahora, vestidura blanca, lo que me llama la atención es lo que me trae a coalición a mí en este momento es cuando Jesucristo se transfiguró en el capítulo 17, yo lo voy a buscar, usted puede buscarlo conmigo, del Evangelio según Mateo, perdón, el capítulo 17 de Mateo. Hay unas cosas que son importantes que tienen que ver con esto que nosotros estamos tocando en el día de hoy. Y dice, capítulo 17, verso 1 y verso 2. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esto va de la mano con Apocalipsis capítulo 1, verso número 16, tocante a la visión de Juan, la revelación de Jesucristo que Jesucristo le dio a Juan. Una de las cosas que Juan notó, que su rostro era como el sol en todo su resplandor. Y aquí sale esta palabra. Ahora, en el verso 13, es aquí que le aparecieron Moisés y Elías. Jesucristo se transfiguró, mostró su gloria a estos 3 discípulos. En el verso 3, dice, aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Por qué Moisés y Elías? Porque son los 2 testigos. Se aparecieron en sus cuerpos glorificados. Moisés es la representación de los redimidos que entraron al reino de los cielos a través de su propia muerte. Eso es lo que representa Moisés. Por eso Moisés fue uno de los que apareció ahí, pero también apareció Elías, también con vestiduras blancas, en su cuerpo glorificado, que es la representación, escuche bien, de los redimidos que entrarán en el reino de los cielos, ya no a través de su muerte, sino en el rapto de la iglesia. Recuérdense que Elías no gustó la muerte. Dice que Eliseo lo vio como Dios se lo llevó hasta en su carro, con sus caballos, todo en una llama de fuego subieron al cielo delante de la presencia de este profeta llamado Eliseo. Ya ven, y el primero de estas personas que no gustó la muerte, que fue arrebatado y antes de ser arrebatado dio testimonio de haber andado con Dios, fue Enoc, el séptimo de Adán. Enoc no murió, Dios se lo llevó. Dios, dice la palabra, que Dios lo traspuso, Dios lo movió de un lugar a otro, de un reino a otro. Es lo que Dios hace contigo cuando tú te conviertes a Él. Dios te traslada de las tinieblas, del reino de las tinieblas, escuche bien esto, a la luz admirable. Esto fue lo que Dios hizo con mi vida. En mi vida, Dios me trasladó del reino de las tinieblas, en el cual yo me encontraba, al reino de su amado Jesucristo, al reino de la luz. Alabado sea Dios en esta hora. Así que Moisés y Elías lo que representan son esas 2 etapas, esos 2 tiempos. Moisés representa a los que entraron al reino de los cielos por medio de su muerte, pero los que
Elías representa es lo que entrarán en el reino de los cielos a través del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Hay otra cosa que se menciona. Dice, al que venciera, el verso 4, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Al que venciera será vestido de vestiduras blancas. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. De eso es a lo que yo me refería en el día. Y no borraré su nombre del libro de la vida. La Biblia dice que lo que enseña la palabra de Dios es de que cuando uno se convierte a Jesucristo como su Señor y su Salvador, uno queda inscrito. Dios escribe su nombre en ese libro que es conocido como el libro de la vida. De hecho, dice que en el juicio final los libros serán abiertos, pero también dice que el libro de la vida será abierto y todo el que su nombre no se haya inscrito en el libro de la vida, dice que será echado al lado de fuego, que es la muerte segunda. Mientras uno está con vida, mientras uno está sobre la faz de esta tierra, mientras hay vida y esperanza, dice la Escritura, todavía hay tiempo. Usted se puede arrepentir, usted se puede convertir a Dios hoy, mañana, porque en realidad hoy, porque para mañana no hay promesa. En cualquier momento Jesucristo puede venir. Si usted se convierte hoy al Señor, su nombre va a ser escrito en el libro de la vida y ya no habrá condenación. La Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquí lo que está hablando en Apocalipsis, en el capítulo 3, dice, y no borraré mi nombre del libro. Como nosotros tuvimos conocimiento de que el libro existía. Bueno, porque eso fue lo que Moisés habló. Usted se acuerda cuando Moisés bajó la primera vez del monte con las tablas en las manos. Antes de bajar, Dios le había dicho de que mira, baja porque tu pueblo se ha corrompido. Andaban desenfrenados, obligaron a Aarón a hacer un becerro de oro y a él estaban adorando y estaban danzando delante de ese becerro y estaban diciendo estos son nuestros dioses. Es lo mismo, es la idolatría, lo mismo que está haciendo. Dios se enojó al extremo, Dios se enoja con los idólatras. ¿Por qué? Porque no le dan la gloria, se muestra injustamente, no le dan la gloria a Dios. Fue Dios el que los sacó a ellos del horno de fuego, de la casa de certidumbre. Ahora ellos con sus mismas manos hicieron un becerro de oro y están proclamando que fue ese becerro de oro el que lo sacó de casa de certidumbre, que lo sacó del horno de fuego. Eso se llama injusticia y Dios se enoja con los injustos. Es por eso que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Es por eso que tú no le puedes atribuir a los santos ni a ninguna de ese tipo de gente las bendiciones que han llegado a tu vida. ¿Por qué? Porque es Dios. La Biblia dice que Dios hace que el sol, no que el sol, que su sol salga sobre malos y sobre buenos. Es Dios el que hace que la lluvia caiga del cielo sobre los injustos y sobre los justos, sobre los justos y los injustos. Es Dios el que hace esas cosas. Es por eso que a Él solamente hay que darle la gloria. Es por eso que a Él solamente hay que darle la honra. Que toda aquella persona que la atribuye a los ídolos, a lo que ellos hacen con sus manos, su bendición, eso están en un gran problema delante de la presencia de Dios. Es tiempo de reconocer que Dios es Dios y que fuera de Él no hay otro, que solo en Él está el poder. Aleluya. La Biblia dice que toda dávida buena y todo don perfecto procede del Padre de la luz, que procede de Dios. Ya ve, eso es necesario que usted entienda esto en este día. Ahora, cuando descendió Moisés, Dios se lo dijo, ve, atiende a tu pueblo, que el pueblo se ha corrompido. Es más, mira, voy a coger a este pueblo y lo voy a deshacer, lo voy a barrer sobre la faz de la tierra y voy a crear tu pueblo nuevo y te voy a poner a ti enfrente de ellos. De este pueblo, un pueblo más grande. Y Moisés, como era un hombre de Dios, le dijo, mira, arrepiéntete. ¿Tú sabes lo que es decirle a Dios arrepiéntete? Sí, él le dijo a Yahweh, arrepiéntete del mal que tú piensas hacer sobre mi pueblo. Hizo intercesión, este hombre hizo una intercesión como sumo sacerdote. Este hombre estuvo ahí delante de la presencia de Dios. Necesitamos gente que intercedan por el pueblo.
Necesitamos gente como Moisés, con ese espíritu de Moisés, que interceda, con el espíritu de intercesión, porque es necesario que este mundo entienda de que si está en pie hasta el día de hoy, porque hay gente, hay una iglesia que está intercediendo, hay hombres y mujeres que están intercediendo para que Dios tenga misericordia de ellos. Es por eso que Dios le ha extendido su misericordia. Acuérdense que misericordia quiere decir mostrar bondad sobre alguien que no se merece. Eso es lo que quiere decir la palabra misericordia. Es por eso que Dios está mostrando su bondad, aunque tú no te la merezcas. Alabado sea Dios en esta hora. Ahora, Moisés dijo en el capítulo 32, que era donde estábamos hablando, que Moisés hace esa intercesión. Ya cuando Moisés baja del monte, Moisés lo ve con sus propios ojos, que el pueblo estaba desenfrenado, estaban danzando, estaban como un caballo desbocado. Ya ves, y cuando Moisés vio eso, se enojó Moisés y quebró las tablas que Dios había escrito con su dedo. Se metió en un problema después por eso, pero las quebró el enojo, la ira, porque la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces no es bueno que uno dice airados, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Tú me entiendes? Pero Moisés se enojó y el sol se puso sobre su enojo, rompió las tablas de la ley y cogió el becerro y lo metió en fuego y lo mezcló con agua y hizo que el pueblo de Israel se lo bebiera. Y fíjate el enojo que tenía Moisés, que le dijo: el que esté con Yahweh, que esté de mi lado. Y todos los levitas levantaron la mano y se unieron al lado de Moisés. Moisés le dijo: cada cual ponga su espada sobre su muslo y pase y mata a tus hermanos, mata a tus amigos, mata a cualquiera que se meta en tu camino. Y ellos empezaron a matar gente. Dice que en ese día hubieron como 23,000 muertos a causa de esa situación. Entonces Moisés volvió a subir al monte de Dios, a volver a interceder, y volvió a interceder Moisés delante del pueblo. Mira lo que dice en Éxodo 32, verso 17 en adelante. Éxodo 32. Vamos a buscarlo rapidito. Verso 17 en adelante. Ya estamos terminando. Dice el verso 30 en adelante: y aconteció que que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Yahweh, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Yahweh y dijo: te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Escuchen bien esto: la iglesia católica está lleno de dioses. Ahí está María, ahí está San José, ahí está San Lázaro. El pobre San Lázaro, que está todo lleno de llagas, con los perros lamiendo. La gente le atribuye a San Lázaro milagros por ir y la gente pasa en plato que Lázaro estuvo muerto. Los santeros no conocen esta historia. Lázaro estuvo muerto 4 días. Y usted sabe qué fue lo que sucedió. A los 4 días Jesucristo se apareció frente de su tumba y lo llamó por su nombre y le dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió fuera. Jesucristo resucitó a Lázaro. Jesucristo es el que tiene el poder. No es Lázaro. Lázaro no tiene ningún poder. Cristo, que lo resucitó de los muertos, Él es el que tiene el poder. Suyo es el poder, suyo es el reino, suya es la gloria. Lázaro es un infeliz lleno de llagas, que comía las migajas que dejaba su amo debajo de su mesa, y los perros le lamían las llagas. Y hoy por hoy, especialmente en mi país, a un lugar que le dice la iglesia del Rincón, donde está San Lázaro, ahí le llevan cadenas de oro y le llevan un montón de cosas. Yo me acuerdo que en el año 1979, yo no sé si tú eres de allá de La Habana, pero yo soy de La Habana, no soy de Belén. Esta gente, Serapito y Lázaro, su hermano, su papá, se robaron todas las prendas del Rincón, que vinieron para acá, para Yuma, dejaron a San Lázaro sin cadera. Alabado sea la gloria del Señor, amado. Y San Lázaro no podía defenderse. Si es un yeso, es un pedazo de yeso que la gente hicieron con las manos y lo pusieron ahí.
y la gente van y se arrastran delante de San Lázaro y se ponen raíles de tren en los pies y van por arriba de las piedras. Y a mí me da unas cosas terribles, las cosas que yo vi en ese lugar con mis propios ojos. Eso se llama idolatría, amado. Pero vamos a dejarlo de Cuba a un lado. Dice en el verso número 31, entonces volvió Moisés y hizo la intercesión y dice, en verso 32 dice, perdona ahora su pecado, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Es la primera aparición que se menciona acerca de este libro, del libro de la vida. El verso 33, Yahweh respondió a Moisés, dice, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿A quién? A quien pecare contra mi idolatría es un pecado. La iglesia católica es una iglesia que está muerta, está en pecado, está separada de Dios. Dios se desentendió, Dios se desunió, Dios ha escondido su rostro. El Papa no es ningún representante de Dios aquí en la tierra. Dios en la tierra solamente tiene una representante y se llama su esposa. Se anda, Jehová de gloria. Se llama su iglesia. Nosotros somos los representantes de Dios, sus hijos, sus redimidos, aquellos que Él ha redimido del poder del pecado y de la muerte. Esos son los representantes de Dios, aquellos que están untados, aquellos que tienen la unción, aquellos que tienen el poder, aquellos que hacen milagros, aquellos que hacen prodigios, aquellos que hacen... Esos son los que representan, aquellos que viven delante de la presencia de Dios como es digno del llamado, que andan en santidad, que andan apartados del pecado. Esos son los representantes de Dios en la tierra, mentiroso. Diablo, el Papa. Bueno, esta iglesia, con esto terminamos, estaba en una bancarrota total. Ese era el estado espiritual de la iglesia. Estaba en una bancarrota espiritual total. Solamente en la iglesia quedaba un remanente que no habían caído en esa doctrina. Dios siempre tiene un remanente en cualquier lado. Cuando Israel estaba en bancarrota espiritual, cuando Jezabel estaba matando a todos los profetas, Elías se puso triste y el Señor le dijo que se había reservado, por gracia, se había reservado 7,000 personas que no habían doblado sus rodillas. ¿A qué? Delante de los Baales. Así que si tú estás en una iglesia católica en este día, si tú perteneces a cualquier tipo de religión esa que no tiene nada que ver con la relación con Dios, si tú no eres cristiano, si tú estás metido en ese ambiente, sal fuera, sal de lo que quiere decir esto, sal fuera y vuélvete a Dios. Sal fuera y escapa por tu vida. Sal fuera y escapa, corre, sale de ahí corriendo como salió José delante de la mujer de Faraón corriendo, si sea desnudo, sal fuera, porque el Señor te está esperando. Así que, Saudi, que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este ha sido el estudio acerca de la iglesia de Sardis y hasta la próxima con la próxima iglesia. Esta ha sido su hermano Esteban Suárez en Escudriñando las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor.